Un cordial saludo para todos, tengan muy buen día y nuevamente aquí, gracias a Dios, estamos lo que anhelamos todos, ¿verdad? Estar vivos en esta tierra. Pero bueno, nuevamente aquí para continuar aprendiendo de la palabra del Señor y no solamente aprender, sino poner en práctica todo aquello que nos dejó el Señor en su palabra. Entonces es la invitación para que cada vez que oramos, cada vez que cantamos, cada vez que leemos, sea algo que nos quede para nuestra vida, a título personal, ¿verdad? Bueno, el tintico de la mañana. Les invito, vamos abriendo nuestros himnarios, vamos a cantar el himno 138. Estamos hablando del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Claro, esto es solamente muy superficial, porque para hablar del Señor Jesús tenemos mucho, ¿verdad? El gran maestro. Pero qué interesante que en los estudios que tenemos, que nos ayudan a crecer, encontramos cosas relevantes que nos ayudan en nuestra vida personal. Himno 138, tras hermoso lucero, y nos habla, nos recuerda, nos informa del nacimiento de Jesús. 138. Tras hermoso lucero los magos viajaron pensando a palacio llegar y llevaron regalos preciosos al rey que deseaban venir a adorar. Al llegar a Belén, ved qué bella. Al llegar a Belén, ver la estrella, con su luz alumbraba un establo, y allí en el heno dormía el gran rey. En el campo pastores cuidaban ovejas y vieron un gran resplandor. Luego el ángel del cielo les dijo: os doy nuevas que hoy nació el Salvador. Muchos ángeles bellos cantaron, al Señor, al Eterno alabaron. Los pastores buscaron al niño, y allí en el heno dormía el gran rey. Ofrecieron los magos al niño Jesús ricos dones con gran devoción. Los pastores humildes le dieron cariño de tierno y de fiel corazón. Hoy también, oh Jesús, hoy me acerco. Yo también, oh Jesús, hoy te adoro. Y te ofrezco mi vida, regalo de amor, haz en ella tu trono, mi rey. Qué interesante que ese sea el propósito de todos. Hoy te adoro, te ofrezco mi vida, regalo de amor, haz en ella tu trono, mi rey. Qué bien. Continuamos con el tintico de la mañana. Y seguimos ya esta parte de la vida de Jesús, a la pregunta, ¿quién es Jesús, verdad? Ya hemos visto varias facetas de la vida pública del Señor Jesús. Hoy vamos a ver algo más de la vida del Señor Jesús, enfocados en ese gran Rey, como lo acabamos de cantar.
Bien, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por la vida y esa gran obra del Señor Jesús, que dio su vida por nosotros siendo pecadores y que hoy pues somos salvos. Nos gozamos por esa gracia, por ese regalo, por ese don no merecido. Igualmente pues ponemos en tus manos este momento para que nos ilumines, Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría, que este mensaje que escuchamos, que hoy podemos comentar, Señor, sea de gran ayuda para nosotros, para conocerte más. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, continuando con este estudio de quién es Jesús, ¿verdad? Porque lo hablamos muy olímpicamente. Jesús, Cristo, somos cristianos. Y ahí, Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, ayúdame. Todo es así, de una manera muy coloquial, muy de costumbre. Pero al Señor Jesús hay que tenerle en el sitio que se merece, en nuestro corazón, con respeto, con honor, con amor y entender la gran obra que hizo por nosotros, ¿verdad? Bueno, les invito para que abramos nuestras Biblias. Vamos a leer en el libro de los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vamos a leer versículo 1. 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y aquí Pablo nos está declarando algo definitivo, lo vimos en el versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Esas palabras no son escritas porque sí, ni Pablo se las inventó. Recordemos a Pablo un poquito, ¿verdad? Pablo es el gran perseguidor de la iglesia, era un gran líder en su ejército, el mejor. A él escogió Jesús, porque sabemos que tenemos voluntad para tomar decisiones, para hacer lo que nosotros queramos. Y Pablo era ese gran líder allí. Y recordemos que el Señor Jesús se le presenta a él directamente, a Pablo, y le dice: ¿por qué me persigues, verdad? Entonces, bajo este mismo criterio de esa conversión verdadera o directa de Pablo, del llamamiento del Señor, recibe también toda la información a través del Espíritu Santo, y él declara que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios, según que el poder del Espíritu Santo de santidad. Todos tenemos, cuando hemos hecho decisión de fe, cuando realmente estamos en el camino del Señor, tenemos ese poder del Espíritu Santo. Pero qué interesante que dice de santidad. Somos santos, eso es lo que debemos creerlo, así lo creemos, algunos no lo creerán, ¿verdad? Nosotros somos los santos porque hicimos decisión de fe. Y tenemos el Espíritu Santo, y a través de él se nos revelan muchas cosas. No le vemos, no le escuchamos, pero sí habla a nuestro corazón. Así le pasó a Pablo, y él lo declaró aquí, que Jesucristo es declarado Hijo de Dios. Entonces, bajo ese precepto escrito en las Escrituras, que lo encontramos en las Escrituras, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que dio su vida por nosotros. Eso debe bastarnos, pero como somos tan incrédulos, somos tan deseosos de hacer lo que queremos, lo que me gusta, entonces lo entendemos y lo escuchamos a medias. Y hay como porque sí.
Entonces, esto debe movernos, debe ayudarnos a crecer cada día en el Espíritu Santo, en el Señor Jesús, a creer. Entonces, miremos las pruebas que el Señor Jesús da o dio en su momento para corroborar quién era Él. Porque a través de toda su palabra siempre, como siempre hemos dicho en el Antiguo Testamento, estuvo el Señor Jesús presente allí como el Dios Trino implícito. Pero al ver la terquedad de su pueblo, Dios le manda en carne y hueso. Y Él hace esas demostraciones para ayudar al pensamiento de la humanidad, a que creamos realmente en Dios a través de su Hijo. Miremos en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Bueno, podemos ver un poquito antes de una conversación que tenían dos discípulos que iban por el camino después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Y de pronto van hablando cosas y se les presenta al Señor Jesús ya resucitado. Y van hablando cosas y el Señor se les presenta en 24:17 dice, Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? No entendieron y todavía había tristeza en sus corazones. Versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y ahí sigue la historia. Y este pequeño mensaje nos trae de presente o relevante. ¿Cuánta gente y más los discípulos estuvieron 3 años con el Señor Jesús viendo, observaron, se dieron cuenta de todos los milagros del Maestro, su comportamiento, porque eso es importante, ¿verdad? El testimonio. Malas palabras, odio, cosas así que nosotros como humanos detestamos, nada de inmoralidad. En el Señor Jesús, en su acompañamiento, siempre le vieron lo mejor. Y aún así no le creyeron. Y el Señor les dijo todo, voy a morir por ustedes porque pueblo pecaminoso. Y no entendían, y no sé qué pensaban, se imaginaban él un ejército guerrero matando sacerdotes allá, gente, pero el Señor lo hizo de la mejor forma. ¿Por qué? Porque su lucha fue y es contra el enemigo, que es Satanás, que es más poderoso que cada uno de nosotros, pero no es más poderoso que el Todopoderoso. Y eso fue lo que el pueblo no entendió. Y acá entonces vemos esa conversación cuando le dicen, sabían, es lo que digo, tienen el conocimiento del Señor Jesús, saben de Jesús todo, pero lo hablan muy deportivamente, lo hablamos muchas veces muy deportivamente, muy como si nada. Y aquí lo están diciendo, ¿cómo que no sabes? Ese que es el Jesús, el Nazareno, y que varón profeta, poderoso en obra, vean, estaban reconociendo todo lo que Jesús hacía. En obra, poderoso en obra, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, o sea, todo el mundo hablaba bien. Actualmente decimos, no hay muerto malo, ¿verdad? Se muere alguien y siempre ese muerto en vida fue lo mejor. Aunque no siempre, pero bueno, en este caso hablando de Jesús, estaban diciendo la gran verdad. ¿No sabes? Este gran hombre, y cómo le entregaron, y cómo le crucificaron, cómo murió y nada pasó.
esperábamos, el pueblo esperaba, ¿verdad? Dice, esperábamos que él había de redimir a Israel, pues ya lo había hecho, ya el suceso había pasado. Y dice, ya pasaron 3 días, nada pasó. No entendieron. No entendemos muchas veces el mensaje de la palabra de Dios sobre el Señor Jesús. Le tenemos a menos o lo achicamos a nuestro criterio. Qué interesante. Entonces bueno, después de ese, ahora sí vamos a leer en Lucas 24:36 que sobre estos 2 caminantes, pero dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. El Señor siguió aumentando o acrecentando su presencia. Aquí está, ante sus discípulos, versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Hasta este punto llega la incredulidad de la humanidad, de nosotros, y por eso es que digo que hablamos de Jesús, pero lo tenemos a menos, como una cosa más, un utensilio más, un salvavidas en un momento de emergencia. Y así estaba. Estuvieron con el Señor Jesús 3 años, se les presenta, y Él aún después de resucitado tuvo que demostrarles que había resucitado y que estaba allí. Dijo, aquí estoy, míreme, soy yo. Les mostró las heridas. Ahí sí me imagino, el asombro no cabían de gozo. ¿Verdad? Me imagino toda la emoción, toda la situación que se presentó en ese momento. Pero Él aún termina de convencer. Él siempre está allí para ayudarnos a creer y a entender más. Y dijo, tengo hambre, ¿verdad? ¿Qué hay de comer? Para que entendieran. Porque Él les dijo, un espíritu no se alimenta. Estoy aquí en carne, vea. Tengo hambre, ¿qué hay, verdad? Y dice que le dieron parte de un pez y panal de miel. Y Él tomó y comió delante de ellos. Ahí estaba Jesús, todavía aún más tratando de convencer o de demostrar o dar a entender que todo el proceso se realizó como Él lo había anunciado. Esos somos nosotros los humanos. Conocemos la historia de Jesús, hacemos lo que viene ahora, la Semana Santa, ya yo digo es parranda santa, porque eso es turismo, fiesta, licor, todo, ya eso se acabó, porque inicialmente la fiesta fue religiosa y bueno, algo de bueno tenían, por lo menos se acordaban de Jesús antes cada año. No debe ser así, es cada primer día de la semana, pero bueno, esa fiesta la traían año a año y hace muchos años comenzó a ser ya no, como dije, semana, sino parranda santa. Hoy en día es planes de viaje, planes de paseo, lógicamente que no todos, pero ahí está cada uno viendo cómo realmente utiliza esa semana cuando hay vacaciones para todos. Pero una gran cantidad de pueblo es para el jolgorio, ¿verdad? Entonces, así pasó en aquella época, así pasa todavía. Le tenemos por menos, no creemos. Y aún seguían esperando, pasaron 3 días y nada pasó, decían. Ya había pasado. Y vamos a leer qué fue lo que pasó, ya había pasado hace 3 días. Se acaba el tiempo. Miremos ahora en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 40. Lucas 23:40 dice:
También es otra historia aquí cuando a Jesús lo colocan en el medio, crucificado, en medio de dos malhechores. Fíjese, ¿para quién era esa crucifixión? Para los malhechores, ese tipo de castigo de muerte. Lo colocaron y en medio de dos. Y ellos hablaban allí, estaban todos vivos. Jesús estaba vivo y los malhechores estaban vivos y renegaban, decían, yo me imagino la cantidad de improperios, porque ellos en ese momento, de esos malhechores, su pensamiento era bajarse de aquella cruz. Sálvate, si tú eres el que salvaba, resucitaste, hiciste milagros, bájate y bájanos. Y toda la gente que pasaba, eso era terrible, ¿verdad? Terrible todo lo que en ese momento pasaba, de zozobra, de desprecio, o de, no sirves para nada. Yo me imagino la cantidad de cosas. Sin embargo, aquí 23:40 dice, hablando de los ladrones, de los malhechores, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces ahí vemos el quebranto, el entendimiento de uno, el arrepentimiento. Caramba, yo me lo merezco, tú te lo mereces, pero nada, no hables. Ya el que incluso el mismo que estuvo hablando de Jesús de pronto entendió el mensaje, hizo una pequeña reflexión para una grande salvación. En el versículo 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese fue quizá el primer y más grande arrepentimiento de ese momento. El primero, porque estando aún Jesús allí, él mismo en su boca le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hubo arrepentimiento a último momento. Y esa es la invitación para todos los amigos que aún no han hecho decisión de fe. No hay que esperar a ser colgado a última hora en una cruz. De pronto morir sin tener tiempo a esa decisión. Jesús aquí en esto nos está mostrando que cualquier momento de ya, el que sigue es el que debe utilizar para tener arrepentimiento. No esperar, esperemos que pase el día de hoy, esperé el día de mañana, mejor espero que sea el domingo, yo espero que llegue, Semana Santa está cerca, la invitación es ya, como lo hizo que se arrepintió así. Ese milagro ocurrió, quizá fue el primero que se salvó directamente a través de la redención de esa gran obra del Señor Jesús, porque Jesús le dijo antes de morir, hoy mismo estarás conmigo, porque hubo arrepentimiento, hubo sinceridad en ese corazón. Entonces la invitación para que tengamos en alto al Señor, y aquellos que no han hecho decisión de fe, no esperen, es el momento, porque en su misma palabra el Señor nos dice, el día y la hora nadie lo sabe, o viene por mí, o viene por su pueblo, pero todos vamos a ser recogidos en algún momento. Entonces hay que estar preparados, listos. Qué interesante lo que el Señor Jesús nos deja. Y hubo otro arrepentimiento también, quizá de último momento, que es otro milagro de lo que el Señor Jesús demostró antes de morir, y ya en sus momentos de dar esa libertad, dice que cuando el velo se rompió para que pudiésemos nosotros tener acceso al gran lugar santo. Miremos en Mateo 27. Mateo 27, 51. Mateo 27, 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando
a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Hubo reconocimiento en ese momento y hubo arrepentimiento. Este centurión, que te imagino, el jefe del ejército que contribuyó a todo, al largo recorrido del Señor con su cruz, clavarlo, levantarlo, todo. Este centurión se arrepintió y entendió el gran mensaje. Vio todos los sucesos. Mucha gente lo vio, pero muchos, como los caminantes, aún todavía estaban. No pasó nada. Fue un gran maestro, fue un gran líder, pero han pasado 3 días y no pasó nada. Y eso es lo que muchos esperamos. ¿Pero por qué? Porque somos humanos, materialistas, estamos en esta carne y esperamos de pronto ganarnos la lotería. De pronto que yo salga y me encuentre una bolsa de dinero, o que me regalen un carro, una casa. Ese es el anhelo materialista, desafortunadamente, de nosotros. Pero así somos. Así estaban estos. Pasaron 3 días y el Señor no vino con cuál ejército, no vino con guerreros a acabar, no vino. Eso es lo que estuvieron pensando siempre. Pero el Señor Jesús hoy nos hace un llamado espiritual. Y así como también este guerrero, que era un centurión, reconoció por todos los sucesos, hubo arrepentimiento. Y dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Ese es el Señor Jesús, Hijo de Dios. Pero muchos hoy en día están como este verdugo, como este centurión antes de esas palabras, subiendo por el Calvario, menospreciándole, clavándole, haciendo improperios de todo. Así tratan al Señor Jesús muchos. Bueno, y muchos lo tratamos todavía aún así, porque hay que reconocer que el hecho de que yo sea cristiano, no soy el perfecto, buscamos la perfección. No soy el mejor, busco esa perfección, ¿verdad? Pero aún así, con nuestros hechos, muchas veces estamos pisoteando al Señor Jesús, estamos reviviendo ese momento. Y aquí vemos cómo, después de todo lo que hizo este señor centurión, tuvo ese arrepentimiento y entendió y dijo: verdaderamente, reconoció. Quizá este fue el segundo en ese momento que realmente tuvieron esa decisión de fe, y es la invitación para todos: hacer decisión de fe, reconocer al Señor Jesús, no seguir pisoteándole como lo venían haciendo, ¿verdad? Ese es el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Ahí hemos visto ya en varios capítulos, y muy superficial, porque el Señor, para hablar de Él hay mucho, de este gran maestro, de este gran líder, y que no esperemos como estos que pasaron 3 días y no pasó nada. Pero era un gran maestro, y muchos hacen así. Nada sirve reconocerle si no le aceptamos y lo tratamos como lo trató este centurión antes de colgarlo y darse cuenta de todas las cosas. Entonces, es un llamado para que estemos atentos, sigamos verdaderamente como debe ser los cristianos, y los que no han hecho decisión de fe, que hagan un alto en sus vidas y reconozcan al Señor Jesús como su Salvador. Bueno, les invito, vamos a cantar otro himno que habla de la historia de Jesús. Pongámosle cuidado a la letra. Vamos a cantar el himno 177. ¿Quién es el que en Belén reyes y pastores ven? Quien a solas ayunó y la tentación venció. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien 3 años enseñó y al enfermo levantó, quien a niños recibió con amor
los abrazó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya, cantaré. Quien al Padre siempre oró y su voluntad buscó, quien por mí en la cruz murió y mi pena allí pagó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya, cantaré. Y en la tumba conquistó, con poder resucitó. Quien al cielo ascendió, junto al Padre se sentó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya, cantaré. Mi Señor, el Rey de gloria. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Hoy una vez más, Señor, ponemos este día en tus manos. Cuídanos y protégenos. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, y hasta otra nueva oportunidad. Bendiciones para todos.